Esta receta clásica se remonta al periodo soviético y ha resistido la prueba del tiempo. Viaja en el tiempo a través del sabor con el delicioso pastel tropicana. Con su característica forma de rejilla y un interior de crema pastelera suave, este pastel se deshace en tu boca con cada bocado. Es económico, fácil de elaborar y absolutamente delicioso. El pastel tropicana es la elección perfecta para una dulce celebración. Sigue la receta paso a paso y descubre por qué este pastel ha sido un favorito durante décadas. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa y económica receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir este tutorial con tus amigos en redes sociales. Vierte 800 ml de leche en una cacerola grande y llévala a hervir. En otro recipiente coloca 12 yemas de huevo. Si lo prefieres puedes utilizar 6 huevos enteros. Luego añade 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos o una cucharadita de esencia de vainilla. Agrega 200 gramos de azúcar blanca común, 100 gramos de maicena, también conocida como almidón de maíz, y un poco de leche fría. Mezcla con las varillas hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Incorpora toda la leche fría a la mezcla y revuelve bien. En total utilizamos 1 litro de leche. Transfiere esta mezcla a la cacerola con la leche caliente y remueve constantemente con las varillas hasta que la crema pastelera adquiera una textura espesa y aterciopelada. Pasa la crema pastelera a otro recipiente apto para calor y lo cubres con film transparente asegurándote que el film esté en contacto directo con la superficie de la crema para evitar que se forme una costra. En otra cacerola agrega 150 ml de leche, 100 ml de agua, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Agrega 100 gramos de mantequilla. Lleva la cacerola al fuego y calienta la mezcla hasta que hierva. Retira la cacerola del fuego y agrega 150 gramos de harina en una sola vez. Mezcla vigorosamente con una cuchara de madera o una espátula hasta que la masa se desprenda de las paredes de la cacerola y forme una bola. Vuelve a poner la cacerola en el fuego a fuego medio-bajo y cocina la masa, removiendo constantemente durante unos minutos para eliminar el exceso de humedad y secar la masa. Debería formarse una fina capa de masa en el fondo de la cacerola. Vierte la masa en un bol amplio y déjala enfriar. Luego agrega los huevos uno a uno mientras bates con unas varillas eléctricas o manuales hasta que se integren completamente. Rellena una manga pastelera con la masa. Asegúrate de que no queden burbujas de aire en la masa y cierra la manga pastelera con un clip de cocina. Prepara una plantilla dibujando 2 círculos de 20 centímetros de diámetro en el papel pergamino.
Coloca el papel sobre una rejilla y dibuja el círculo y líneas siguiendo la plantilla con la manga pastelera. Hornea los círculos de masa Choux durante 20 minutos en el horno precalentado a 170 grados Celsius. Pasado el tiempo, retira las rejillas del horno. Con esta cantidad de masa obtendrás 8 tortas con un diámetro de 20 a 22 centímetros. Bate 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente durante un par de minutos hasta que quede blanquecina y esponjosa. Por separado, bate la crema pastelera ya enfriada y endurecida durante un minuto. Luego agrégala poco a poco a la mezcla de mantequilla a cucharadas y bate de nuevo hasta que quede completamente integrada. Opcionalmente, tritura 2 de las 8 tortas de Choux para cubrir el lateral de tu pastel. Si deseas un pastel más alto, utiliza las 8 láminas en tu tarta. Ahora monta el pastel. Coloca un poco de crema en la base o en el plato donde vas a montar tu pastel. Pon la primera rejilla de Choux y opcional coloca un aro de repostería. Cubre la primera rejilla con la crema, aproximadamente 3 cucharadas en cada capa. Estira bien la crema y coloca encima la segunda rejilla. Repite este proceso para cada capa de Choux agregando abundante crema entre las rejillas. Cierra el pastel con una última rejilla. Desmolda y decora el pastel con un poco de crema y las migas de las láminas trituradas. También puedes recubrir las paredes del pastel con unas pocas láminas de almendras, nueces o galletas trituradas. Decora el pastel al gusto con rosetones de crema usando una manga pastelera. Este pastel puede durar hasta 3-4 días en la nevera. Asegúrate de cubrirlo con papel film o con una tapa hermética para evitar que se reseque y absorba olores del refrigerador. También es posible congelar porciones individuales en bolsas herméticas y disfrutarlas más tarde.
Para descongelar, simplemente coloca las porciones en la nevera durante unas horas antes de servirlas. Aquí te paso un tutorial con 10 recetas fáciles con fruta, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias amigos y hasta pronto.